¡Qué infancia! Los programas que marcaron una generación. Hubo una época en la que llegar de la escuela, tirar la mochila y prender la televisión era uno de los momentos más importantes del día. No existía Netflix, no había miles de opciones para elegir, y si querías ver tu programa favorito, esperar exactamente la hora en que lo transmitían. Era una época en donde una caricatura podía convertirse en parte de nuestra rutina, donde los personajes se sentían como amigos y donde una simple canción de entrada podía transportarnos inmediatamente a nuestra infancia. Pero con el paso del tiempo, muchas de esas series quedaron escondidas en nuestras memorias. Programas que fueron importantes, que millones de niños vieron, pero que hoy pocas personas recuerdan. En este video vamos a viajar al pasado para recordar tres joyas que marcaron toda una generación. Una caricatura imposible que mezclaba dos animales completamente opuestos. Una niña mexicana que nos enseñó a entender nuestras emociones. Y unos cuentos extraños que mezclaban fantasía, miedo y magia. Prepárate, porque hoy vamos a recordar qué infancia. Comenzamos con una de las ideas más extrañas que alguna vez lograron llegar a la televisión. Cat Dog. Estrenada en 1998 por Nickelodeon, la serie presentaba a dos hermanos que compartían un mismo cuerpo, un gato y un perro unidos por la cintura. Una idea que, si lo pensamos demasiado, tiene muchísimas preguntas sin respuesta, pero justamente ahí estaba la magia. Cat Dog era completamente diferente. Cat era elegante, inteligente, obsesionado con la limpieza y una necesidad constante de demostrar que era superior. Dog era todo lo contrario, inocente, divertido, impulsivo y con una energía imposible de controlar. El conflicto era sencillo. Dos personalidades opuestas obligadas a convivir las 24 horas del día. Aunque peleaban constantemente, la realidad era que se necesitaban. Cat ayudaba a Dog a pensar antes de actuar, mientras que Dog le recordaba a Cat que la vida también podía disfrutarse. Uno de los detalles más curiosos de la serie era que el mundo de Cat Dog nunca parecía sorprenderse por su existencia. Vivían en una ciudad llena de personajes extraños, donde tener un gato perro parecía completamente normal. Su casa también era una mezcla del humor absurdo de la serie, una mezcla entre un hueso gigante y una estructura completamente imposible. Pero Cat Dog también tenía personajes que se volvieron inolvidables. Winslow, la pequeña rata azul que vivía con ellos, era una de las mayores fuentes de problemas. Aunque parecía pequeño e inofensivo, muchas veces lograba controlar la situación y desesperar a Cat. También estaban los Grazer Dogs, una pandilla de perros callejeros que constantemente molestaban a Cat Dog y representaban una especie de parodia de las pandillas juveniles. Sin embargo, el mayor misterio de Cat Dog siempre fue el mismo: cómo llegaron a existir. La serie nunca explicó completamente su origen. Durante años, los fans crearon teorías: que era un experimento, que eran una especie desconocida, que tenían una explicación científica secreta. Pero la respuesta más sencilla es que sus creadores querían mantener esa sensación de misterio. Cat Dog no buscaba tener lógica, buscaba ser divertido. La serie tuvo 4 temporadas, 68 episodios y una película especial en 2005. Aunque terminó hace años, sigue siendo recordada como una de las caricaturas más originales de los 90. Dejamos atrás el mundo absurdo de Nickelodeon para viajar a México, a principios de los años 2000. Una época donde muchas familias todavía se reunían frente al televisor para ver programas nacionales. Y apareció una niña que no necesitaba poderes ni aventuras increíbles para conectar con nosotros. Su nombre era Valentina. El Diván de Valentina se estrenó en 2002 y rápidamente se convirtió en una de las series especiales para muchos mexicanos. La idea era sencilla: una niña sentada en su famoso diván, contando lo que ocurría en su vida. Pero ese lugar era mucho más que un mueble, era su espacio seguro, el lugar donde podía pensar, imaginar y entender todo lo que sentía. Una de las razones por las que la serie fue tan querida es porque trataba a los niños como personas reales. No mostraba una infancia perfecta. Valentina tenía problemas, tenía inseguridades, se equivocaba, tenía miedo, y justamente por eso era fácil identificarse con ella. La serie hablaba de temas que pocas producciones infantiles tocaban: la importancia de la familia, los problemas entre hermanos, la familia, la amistad, los cambios de la adolescencia, el autoestima, la sensación de no encajar, incluso temas familiares más complicados. Pero siempre lo hacía desde la perspectiva de una niña, sin perder el humor. Otro elemento especial
era que Valentina hablaba directamente con el público. Sentíamos que no estábamos viviendo simplemente una serie, sino escuchando a una amiga contarnos sus secretos. Con los años, muchos se preguntaron qué pasó con sus protagonistas. Irene Azuela, quien interpretó a Valentina, continuó su exitosa carrera en cine, teatro y televisión, convirtiéndose en una actriz reconocida en México. Otros actores del elenco también siguieron diferentes caminos dentro del entretenimiento, pero más allá de saber qué pasó con ellos, lo importante es que Valentina quedó como uno de los personajes infantiles mexicanos más queridos de los 2000. Y ahora llegamos a una serie que para muchos fue una verdadera joya escondida: Los cuentos de la calle Broca. Transmitida en México por Canal 11, esta serie era diferente desde el primer momento. No tenía los colores típicos de muchas caricaturas infantiles, no buscaba ser ruidosa, tenía una atmósfera diferente, parecía un cuento contado en una noche lluviosa. La historia nos lleva a París, a una pequeña tienda ubicada en la calle Broca. Ahí, Mon Chéri Pierre les contaba historias fantásticas a los niños Nadia y Bachir. Cada episodio era una nueva aventura, pero estos cuentos no eran simplemente historias felices, tenían magia, pero también tenían miedo. Tenían personajes extraños y finales que muchas veces nos dejaban pensando. La serie estaba basada en los relatos del escritor francés Pierre Gripari. Las historias tenían una característica especial: no trataban a los niños como si no pudieran entender temas complejos. Hablaba sobre consecuencias, deseos, soledad y decisiones. Entre los cuentos más recordados estaban La bruja de la calle Mouffetard, una historia donde una bruja buscaba recuperar su juventud; El par de zapatos enamorados, un relato extraño y tierno sobre dos zapatos con sentimientos; y La bruja del armario de las escobas, uno de esos episodios que muchos recuerdan por su ambiente inquietante. Quizás esa era la razón por la que esta serie quedó tan marcada, porque no era una caricatura que simplemente buscaba entretener, buscaba despertar imaginación, hacer preguntas y demostrar que un cuento infantil también podía ser misterioso. Cat Dog, El diván de Valentina y Los cuentos de la calle Broca fueron programas completamente diferentes. Uno nos hizo reír con una idea imposible, otro nos enseñó que nuestras emociones importaban, y otro nos llevó a mundos llenos de magia y misterio. Pero todos tuvieron algo en común: lograron convertirse en recuerdos, porque una buena serie no solo se mira, también se queda con nosotros. ¿Cuál de estos programas recuerdas más? ¿Cuál era tu favorito cuando regresabas de la escuela? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye.